Vamos a ver hoy ejemplos de los tipos o posiciones de cámara básicas. Si bien a primera vista este ejemplo puede parecer una cámara baja contrapicada, se trata de una cámara alta contrapicada. ¿Y por qué pasa esto? En este caso los personajes están ubicados a una altura muy superior a la altura del suelo. Por ende la cámara tiene que ser colocada a una altura respetable para poder lograr esa toma en particular. A simple vista, o si supiéramos que no está grabada en un escenario que tiene la altura del barco real, podríamos decir que es una cámara baja contrapicada y que incluso se podría haber logrado este efecto haciéndolo de otra manera, pero tratándose de una película que se filmó creando un escenario que era una réplica exacta de las medidas del barco original, esto es, sin lugar a dudas, una cámara alta contrapicada. Ya nos vamos metiendo entonces de esta manera en lo que tiene que ver con los escenarios para tenerlos en cuenta en cómo vamos a obtener una toma de una manera o de otra, adaptándonos a las posibilidades que nos da el mismo escenario. Este ejemplo de la película Vértigo de Alfred Hitchcock tiene la particularidad de que podemos notar que no está grabada íntegramente en un exterior ni a la altura que supone la historia que debería estar el personaje. De todas maneras, no deja de ser una cámara alta nivel porque se nota que el personaje, aunque no esté colgando de la cornisa de un edificio, sí está colgando de algún lugar. Para lograr el efecto de una persona colgada y que estemos viendo en la mitad de la pantalla la altura de sus ojos, estamos indefectiblemente ante la presencia de una cámara alta nivel. Acá puede empezar a surgir una duda con el tema de si es una cámara normal o es una cámara baja. No hay discusión acerca de que es una cámara picada. Yo creo que es una cámara normal picada. De todas maneras, al tratarse en este caso de una cámara en mano, puede que no esté en el guión pautado exactamente si tiene que ser una cámara normal o una cámara baja. Y esto también nos da pie para empezar a entender que hay muchos de los ejemplos que voy a nombrar que podemos terminar de entenderlos si vemos este fotograma inmerso en la secuencia total o en la toma total para entender cómo es la utilización de la cámara. En este caso creo que no hay dudas, es una cámara baja a nivel. Lo que nos da la pauta de que sea una cámara baja a nivel es cómo podemos ver a los personajes, a los protagonistas, en este caso de cuerpo completo, y cómo la línea de horizonte se encuentra un poco más baja, resaltando a los protagonistas por sobre lo que es el contexto. Este es un muy buen ejemplo y una muy linda toma de cómo generar una buena cámara normal a nivel. Hay muchas cosas que entran en juego que no vamos a analizar en este momento, como cómo aprovechar la iluminación, qué tipo de lentes se utilizan, la manera en que se hace foco, pero siempre que veamos la línea de horizonte un poquito por encima de la mitad, vamos a estar en presencia de una cámara normal a nivel. Siempre que veamos que la altura de los ojos de los protagonistas coincide con la línea de horizonte, es una cámara normal a nivel. En este caso tenemos una cámara baja picada. ¿Por qué es picada? Porque vemos mucho de la superficie del piso. Eso nos indica que la cámara está apuntando hacia abajo. ¿Por qué es baja? Porque vemos de las rodillas hacia abajo. Un buen ejemplo, en este caso también otra película de Hitchcock, que es Psicosis, que es una constante en las escenas que están filmadas dentro de un coche. Siempre vamos a necesitar una cámara baja nivel si vamos a estar capturando ese fragmento de la película desde fuera del coche. Desde dentro del coche puede haber algunas variantes, pero por lo general, por la altura de las ventanas del coche desde afuera, nosotros siempre vamos a tener que estar posicionándonos con una cámara baja nivel para poder ver en detalle lo que está sucediendo dentro de cada vehículo. Acá podemos llegar a ver cómo la cámara que vamos a seleccionar o la posición de cámara nos va a modificar o a dimensionar el efecto que nosotros queremos lograr dentro de cada toma. Si bien los chicos están sentados y podríamos haber utilizado, bueno, yo digo podría como si hubiera sido yo Robert Zemeckis y hubiera filmado yo la película. Si bien los chicos están sentados, la estatura de los chicos es baja, el asiento de un colectivo ya nos da la pauta de una toma con una cámara baja a nivel.
Lo que nos pasaría es que los chicos que estuvieran sentados en el banco de adelante interferirían en lo que es esta toma en particular. Si ven la película, que es Forrest Gump, una película muy recomendable, van a ver que durante esta escena se usa una cámara baja a nivel en un momento, pero en particular en este momento lo interesante es que no interfiera ningún otro elemento, como puede ser el banco de adelante o las cabezas de los personajes que van a estar adelante, con la unión entre estos dos protagonistas que son Forrest y Jenny. También es importante resaltar que hay un elemento en particular que es la unión de esas manos, que de haber sido filmada en una cámara baja a nivel no la hubiéramos visto porque el banco nos estaría tapando. Sí veríamos las caras, pero no veríamos las manos. Este es un ejemplo bueno de una cámara baja contrapicada sin ser exageradamente baja, que es lo que suele pasar muchas veces con una cámara baja contrapicada, y creo que tiene que ver con el hecho de que uno de los protagonistas está parado y los otros dos están sentados. Para poder introducir a los tres personajes que aparecen acá dentro del cuadro, se opta por hacer dos cosas. La primera, una cámara baja contrapicada. Si hubieran sido dos personas las que están charlando y no hubiera aparecido ese otro personaje detrás, que dicho sea de paso, si ven la película van a saber que la persona con la que está charlando la mujer no ve a ese personaje que está atrás porque es un fantasma. Si no estuvieran esos tres protagonistas, tranquilamente esta toma se podría haber resuelto con una cámara baja a nivel. El otro elemento que agregan a esta toma es la inclinación lateral, algo de lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con una forma de lograr el encuadre que nos permite que entren otros elementos, que nos permite dar otro dinamismo a la toma, y que en este caso también es un recurso utilizado muy sutilmente y que da una composición muy agradable en esta toma en particular. Ejemplo excelente de una cámara normal contrapicada desde la altura de la calle, enfocando hacia arriba. Si bien vemos al protagonista de cuerpo completo y lo que parece ser la línea de horizonte, que es el final de la escalera, está a la altura de los ojos del protagonista, se llega a entender bien que es la toma de una escalera y que el elemento ese es mucho más alto que el protagonista. Simula una línea de horizonte, pero en realidad no es. Un ejemplo de cámara alta picada de la película El niño del pijama a rayas. En este caso, para ver lo que es una cámara picada total o cámara a plomo, que es cuando la cámara está absolutamente encima de la escena que está transcurriendo. Otra cámara alta picada, pero en este caso diferente. No se trata de una cámara a plomo, sino que se trata en este caso de una composición que se logra a través de la filmación superpuesta de un fondo y de un protagonista adelante para simular la caída. Y aunque se trate de una composición, tanto el fondo que está enfocado desde una escalera hacia abajo como el protagonista que está adelante están filmados con una cámara alta picada. Esta toma en particular, si ven la película que es El silencio de los inocentes, es muy interesante por la composición y es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué puede tener de interesante una cámara normal a nivel para que a nosotros nos genere al mismo tiempo una sensación amistosa o amigable para con lo que estamos viendo, y por detrás nos aparezca un poquito de miedo por los elementos que están apareciendo y cómo están apareciendo? En este caso se trata de un recluso, que es una persona muy peligrosa, que está confinado en un lugar, parado en una posición que no indicaría ningún tipo de violencia, pero con una sonrisa dibujada en el rostro que ya nos empieza a dar detalles de la personalidad de uno de los protagonistas de esta película. Otro detalle es que, si bien la separación entre la celda y el pasillo tiene vidrios, esta toma nos permite pensar una situación en la que el vidrio no esté, y la separación entre los soportes de los vidrios que parecen barrotes nos dan una sensación de amplitud que no termina de dar la sensación de seguridad que uno pensaría que tiene que sentir cuando está frente a un recluso en una celda. Estos tips que estoy dando sobre composición los vamos a volver a retomar más adelante, pero en este caso el ejemplo me servía para ver cómo una cámara normal a nivel, que es la cámara más sencilla o la cámara más utilizada,
puede ser un buen recurso si yo tengo muchas cosas para mostrar y muchos niveles de mensaje diferentes. Otro ejemplo de Joker, esto es una cámara baja a nivel. En este ejemplo no hay dudas, la cámara está prácticamente apoyada sobre el piso, es una composición simétrica, podemos ver el personaje en el centro, pero también podemos ver que los elementos que están a la izquierda y a la derecha son prácticamente del mismo tamaño, del mismo color y nos generan una situación armónica que contrasta con lo que está viviendo el personaje. Otro buen ejemplo de cómo una cámara baja contrapicada no tiene que ser exagerada, no necesariamente tiene que estar a la altura del piso para que yo note que es una cámara baja contrapicada, y lo que acentúa en este caso es una intención de tensión. No solamente nos permite ver un poco mejor el panorama en la parte de atrás, nos permite añadir al personaje secundario, que si lo hubiéramos filmado con una cámara normal a nivel, estaría a la misma altura que el protagonista. Y en este caso, al utilizar una cámara baja contrapicada, podemos aprovechar el fondo, podemos aprovechar mucho el escenario para que aparezca dentro del cuadro, vamos a resaltar la tensión en el protagonista y vamos a ver ese personaje secundario que aparece por detrás en una altura muy inferior para que no interfiera, que forme parte de la composición, pero que no interfiera con la tensión que nosotros tenemos que poner sobre el protagonista de esta toma en particular. Esta película también es muy buena, Volver al Futuro, si no la vieron, mírenla. ¿Cómo se puede lograr que una cámara baja, picada, nos permita ver los ojos del protagonista si estamos teniendo un tipo de plano tan cerrado como en este caso es un plano pecho? La respuesta a eso es sencilla. El personaje tiene que estar ubicado a una altura muy inferior a la del suelo. En este caso es un pantano o un lago que están atravesando, por eso podemos ver, aún utilizando una cámara baja picada y un plano tan cerrado, la cabeza, los hombros y el pecho y las manos del protagonista. Este es un ejemplo de una cámara normal contrapicada y de esto nos podemos dar cuenta muy fácilmente porque empezamos a ver partes del techo de las luminarias muy por debajo de la altura de los ojos de los protagonistas. Este tipo de efecto solamente se puede lograr con una cámara normal contrapicada, pero ¿por qué vemos tanto de los cuerpos de estos personajes? La respuesta está en que las dos protagonistas están bailando encima de una superficie que no es el suelo. Entonces esa elevación nos permite a nosotros con una cámara normal contrapicada tener un plano americano que casi se termina convirtiendo en un plano completo utilizando una cámara normal contrapicada.